Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, a esta serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a seguir avanzando por el libro de Marcos capítulos 5 y 6. Así que comencemos en nuestro desafío para leer la Biblia de tapa a tapa. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos hables, Señor, y que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Dios. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 5 del libro de Marcos, titulado Jesús sana a un hombre endemoniado. Versículo 1, dice así: Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un demonio maligno, por un espíritu maligno, salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Legión era el nombre que se le daba a una cantidad de soldados, y hay diferentes interpretaciones de lo que era una legión: 1000, 6000, 4000 soldados, 3000 soldados. Bueno, eran muchos demonios que tenía este hombre, por eso se hace llamar Legión, acorde a lo que era la interpretación de un grupo gigante de soldados que pertenecían al ejército de Roma. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Y aquí tenemos, por no decirles, al primer evangelista encomendado por Dios a que publique las verdades del reino y todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso nos habla del poder de nuestro testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la experiencia de transformación que hemos tenido, del poder de Dios, siendo testigos del poder de Dios en nuestra propia vida.
Y eso nadie lo puede negar. Te puede negar que Dios exista porque no quieran creer. Te puede negar que lo que sea del reino de los cielos, pero no puede negar la transformación, la sanidad, la liberación que hubo en tu vida, porque nosotros somos un testimonio de lo que Dios ha hecho. Y por eso, de una u otra manera, esa es el mismo llamado que nos hace Dios a nosotros, diciéndonos, bueno, ve y cuenta. Contar es hablar, no es solo vivir como buen cristiano, sino hablar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y bueno, allí ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Allí es donde nos encomienda el Señor esta tarea de hablarles a otros. Y cuando no sabemos mucha teología, no es necesario, porque tenemos nuestro testimonio, contar lo que Dios hizo en nosotros y a favor nuestro. Eso es un gran recurso a favor del reino de los cielos. Versículo 21, Jesús sana en respuesta a la fe. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. «Mi hijita se está muriendo», dijo. «Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Tremendo. Y nos podríamos quedar acá a decir muchas cosas, pero seguimos leyendo la Biblia. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino duerme. Y estaba efectivamente muerta, pero Jesús aquí utiliza esta expresión que vamos a ver también en otros libros de la Biblia, donde la muerte se simboliza o se relaciona con el estar dormido y que va a haber alguien con autoridad para poder despertarte, aunque realmente estaba muerta, la niña estaba muerta. Sigue diciendo, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Impresionante esta resurrección de los muertos. Leemos el segundo capítulo de la lectura de hoy, el capítulo 6, titulado Jesús es rechazado en Nazaret, versículo 1. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo.
El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaron asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Este es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y esto me hace acordar con otro pasaje paralelo, pero como antónimo, un pasaje confrontativo. Cómo Jesús se asombró de la fe en el caso del centurión romano, cuando dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y cómo Jesús se asombró de la fe de él. Se asombró de la mujer cananea que dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de la mesa que cae, de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y allí le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Asombrado Jesús por la fe de otros, pero aquí asombrado de su incredulidad. Tremendo, ¿no? Espero que Dios se asombre de mi credulidad, no incredulidad. Que Dios se asombre de mi fe, que Dios se asombre de tu fe y que Jesús pueda decir, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe. Por eso la fe es nuestro bien más preciado en nuestra vida espiritual de relación con Dios a través de su palabra. ¿Y cómo se retroalimenta la fe? A través de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en el caso nuestro leerlo porque la tenemos escrita. Así retroalimentamos nuestra fe. Versículo 6, a la mitad, comienza con el siguiente título. Jesús envía a los 12 discípulos. Después Jesús fue a la aldea, de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdense el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Fue el mensaje de Juan el Bautista, fue el mensaje de Jesús y fue el mensaje de los discípulos enviados por Jesús. Y sigue siendo el mensaje de la iglesia hoy. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Cambien, conviértanse. Y fue el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Y dice, también expulsaba muchos demonios y sanaba a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Y aquí es una de las primeras veces que se ve la unción de aceite de oliva como un elemento que acompaña la oración por los enfermos. Unción con aceite, y no cualquier aceite, sino hay aceite de oliva. Muerte de Juan el Bautista, versículo 14. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipe. Cuando le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales del ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea.
Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». Incluso juró: «Te daré cualquier cosa que pidas, hasta la mitad de mi reino». Era una frase que se solía usar los reyes, pero durante siglos. Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué debo pedir?». Su madre le dijo: «Pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y dijo al rey: «Quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que pedía. Así que envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Y así llegó el fin de Juan el Bautista alrededor de los 31 años. Impresionante. Jesús alimenta a los 5.000, versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: «Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato». Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjense cómo la actitud de servicio, que aún aunque estás cansado, aunque estás hambriento porque necesitas comer, la compasión te lleva a seguir sirviéndoles a esas personas. ¿Qué tan lejos estaba esta actitud de lo que a veces pasa hoy en día con líderes que son intocables, que solamente aparecen en los medios y que no se dan a la gente y que no sirven a las personas? Que Dios nos ayude a estar lejos de eso y a ser siempre personas humildes con corazón servicial hacia todos. Más allá de, poder respetar derechos que tenemos de descanso y de otros tipos de derechos donde sirve para nuestra salud y para el cuidado de nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tener una actitud servicial con humildad. Al atardecer, versículo 35, los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer». Jesús les dijo: «Denles ustedes de comer». ¿Con qué?, preguntaron. «Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente». «¿Cuánto pan tienen?», preguntó. «Vayan y averigüen». Ellos regresaron e informaron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Ni para ellos tenían comida. ¿Se entiende, no? No tenían nada, porque vos decís, junten entre los discípulos, los apóstoles, ¿qué tienen ustedes para comer? Pero ni siquiera para ellos tenían. Así que de alguna manera también hablaron por ellos. Señor, despedilo, porque nosotros también tenemos hambre y solamente tenemos esto. Tremendo, tremendo. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100, la cantidad de gente que había. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró del pan y el pescado. Un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Así que entre mujeres y niños, pero más o menos entre 20 y 30.000 personas comieron ese día. Tremendo, tremendo. Jesús camina sobre el agua y es el final de la lectura de hoy, versículo 45. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo.
Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido como para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, les llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Esto es impresionante. Lo que sucedió en ese tiempo fue impresionante. Realmente Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, luego encomendó todo esto a la iglesia. Encomendó todo esto a nosotros, y a veces por nuestro corazón endurecido no podemos llegar a entenderlo o a creerlo. Que Dios nos guarde y nos dé un corazón humilde, un corazón crédulo, todos los días de nuestra vida. Hasta aquí la lectura de hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, dejanos un comentario si tenés alguna pregunta sobre este pasaje, y sigamos firmes y adelante creciendo en la gracia del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo para Él no es en vano. Será hasta mañana, Dios mediante, y muchas gracias por seguir estando ahí. Chau, chau.